Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 20. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast oficial de www.fluentespanish.express, tu academia online de español con contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español. Hoy, episodio número 20 de Fluent Spanish Express Podcast, lunes 5 de julio de 2021. Programa dedicado a todas esas personas que ponen la alarma para despertarse, pero siempre se despiertan antes de que suene la alarma, como por ejemplo es mi caso. Así que, como digo, programa dedicado a todas estas personas y el episodio de hoy, episodio número 20, programa interesantísimo porque las preguntas, vuestras preguntas, son las protagonistas que podéis enviar a través de www.fluentespanish.express/contactar. Hoy tenemos 3 nuevas preguntas como cada lunes, 3 preguntas que nos envían y empezamos con la primera. La primera dice: hola Diego, felicitaciones por el podcast, muchas gracias, me encanta y me ayuda a escucharlo cada mañana, muy bien. Hace algún tiempo que estoy utilizando Duolingo para practicar mi español, ¿qué opinas de este tipo de aplicaciones? Matthew desde Estados Unidos. Bueno, yo también soy usuario de Duolingo, no con el español obviamente, pero también estoy utilizando todos los días Duolingo, además desde hace más de casi 2000 días seguidos, o sea que sé un poco de qué hablas cuando dices esto de Duolingo y te puedo decir que me parece una herramienta pero que muy interesante para iniciarse con un idioma, una herramienta que sirve para empezar a conocer un poco la lógica del idioma, también para conocer un poco vocabulario básico, aunque según vas avanzando en las lecciones tienes un vocabulario un poco más avanzado, pero por mi experiencia también te digo que hay frases cuando empiezas sobre todo al inicio que son bastante, un poco incoherentes y creo que también poco útiles, ¿vale? Porque hay expresiones, hay vocabulario de expresiones que no tienen mucho sentido, pero bueno, está muy bien para empezar, está muy bien para iniciarse en el idioma, para empezar a conocerlo y también tiene algunas lecciones de gramática que puedes leer y bueno, yo creo que está bastante bien, es una herramienta pero que muy interesante, pero luego hay otro tema que es la parte de la comprensión auditiva y la expresión escrita u oral, en las que creo que son partes en las que no son efectivas. Creo que en ese caso sí que se necesita otro tipo de herramientas para desarrollar esas habilidades, porque en esa parte creo que este tipo de aplicaciones, como en este caso Duolingo, se quedan un poquito cojas. Pero bueno, si queréis en un episodio del podcast más adelante puedo hablar de mi experiencia con esta aplicación, puedo explicaros un poco cómo lo utilizo, desde hace cuánto tiempo lo utilizo, que como os decía ya os hice un poco de spoiler antes, pero bueno, puedo hablaros un poquito de esta aplicación o de alguna otra aplicación que queráis para practicar o para aprender vuestro español, para utilizarlo cada día como herramienta para practicar español. Muy bien, así que espero, Matthew, que te haya quedado que te haya quedado clara mi opinión sobre Duolingo y si quieres en otro episodio puedo hablar sobre este tipo de aplicaciones. Segunda pregunta del día de hoy, dice Gabriele de Inglaterra: buenos días Diego, estoy estudiando español desde hace algún tiempo, pero es difícil hablar bien. Mi hermana me habló de páginas para intercambiar idioma. ¿Recomiendas utilizar estas páginas? ¿Cuándo? Bueno, yo recomiendo este tipo de páginas siempre. O sea, casi diría desde el inicio del aprendizaje de un idioma. Creo que es un recurso pero que muy interesante porque te permite empezar desde el principio a poder comunicarte, que al final ese es el objetivo, con personas nativas o personas que hablan otros idiomas o el idioma que estás aprendiendo. Ese tipo de páginas al principio pueden dar un poco de miedo en el sentido de que pues cuando no tienes demasiado vocabulario, pues no crees que eres capaz de poder comunicarte con esas personas, pero también piensa que quizás, aunque tengas un nivel bastante básico, puedes comenzar por la parte, digamos, por las conversaciones más básicas en el idioma, que es simplemente presentarte, hablar sobre ti mismo, a qué te dedicas, qué haces, qué te gusta, tus hobbies, tus aficiones y ese tipo de cosas. Al final, si estás practicándolas constantemente con otras personas, llega un punto en que serán totalmente automáticas y ni siquiera tendrás que pensar en ello. Así que yo desde el principio recomiendo el uso de este tipo de aplicaciones o de páginas, me encantan. Además, también te digo que si estás al principio tienes un poco de miedo para hablar, puedes también incluso intercambiar mensajes electrónicos a través de chat o como quieras, o correos electrónicos, para intentar empezar a practicar un poco y sobre todo ver cómo escriben personas nativas, que eso siempre le digo también a mis estudiantes que es compatible con las clases, porque al final
Cuando hablas con una persona nativa, muchas veces saben utilizar el idioma, pero no saben cómo explicarlo, cómo funciona. Entonces, a veces está muy bien el practicar, intercambiar idioma con otras personas, pero luego no te van a corregir como te corrige un profesor profesional, ¿no? Entonces, bueno, que tengas en cuenta eso, que no es sustituible, yo creo, de unas clases, pero es un complemento excelente y una práctica que yo recomiendo desde el principio a todos mis estudiantes. Así que, Gabriele, te animo a que empieces a utilizar ya mismo, desde ya, este tipo de páginas. Tercera pregunta del día y última pregunta. Dice: hola Diego, ¿cómo estás? Me encantan las lecciones de la academia, sobre todo la de los churros. Bueno, muy bien. Tengo una pregunta para el podcast. Es la siguiente. Dentro del saludo de un correo se escribe coma o dos puntos. Muchas gracias, Asami Japón. Bueno, Sami, muy bien, buena pregunta, es muy buena pregunta porque es una duda bastante habitual que tienen los estudiantes y que vamos a intentar resolver en esta pregunta, en este episodio número 20 de Fluent Spanish Express Podcast. Bueno, pues el punto, la coma, es un uso que se utiliza, es una costumbre anglosajona de las personas nativas hablantes de inglés, que debe evitarse en español. No diríamos querida Asami, coma, ¿cómo estás? Te escribo para, o hola, Asami, te escribo para contarte, no. Ese tipo de uso solo se utiliza en inglés y la función que tienen los dos puntos es delimitar unidades textuales inferiores al enunciado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el saludo, en este caso, lo que hacen es los dos puntos detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que es el mensaje que le vas a dar a la persona. Entonces, siempre utilizamos, cuando estamos escribiendo un email, por ejemplo, querida Asami, dos puntos, hola, Asami, dos puntos, y a partir de ahí comenzamos. Te escribo para contarte que... O querida Asami, ¿cómo estás? Te escribo para... Tenéis en las notas del programa en www.fluentespanish.express/podcast/20. Tenéis en las notas del programa los ejemplos que os estoy diciendo ahora mismo, que los tendréis escritos allí y podéis ver un poco cómo se utiliza esto. Pero como os digo, quedaros con la idea de que las comas, querida Asami, es una costumbre anglosajona que no se utiliza en español o que no debe utilizarse en español. Nosotros utilizamos directamente los dos puntos. Así que espero que te ayude esto, Asami. Espero a todas las personas que vais a escribir un correo electrónico en español que os ayude y que podáis escribir correctamente, aunque también os digo que si escribís coma no va a pasar nada, pero realmente como hay que hacerlo es con los dos puntos. Y con estas 3 preguntas del día de hoy, episodio número 20 de Fluent Spanish Express, nos vemos mañana en el episodio del 6 de julio, episodio que vamos a dedicar a la cultura española. Voy a hablaros de alguna cuestión de la cultura española. Os recuerdo www.fluentespanish.express, allí tenéis lecciones de gramática, de vocabulario, de expresiones, de pronunciación o de cultura española. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast y por suscribiros a las lecciones de la Academia, porque sin vosotros esto no sería posible. Muchas gracias, nos vemos en el episodio de mañana. Adiós, buenos días.